Progress. Bien, damas y caballeros, buenos días, gusto saludarles, espero que estén bastante bien. Hoy, 27 de mayo, nos reunimos nuevamente para hablar un poquito más acerca del derecho y precisamente del derecho laboral. Estamos dentro del curso de Derecho Laboral 1, que comprende todas las instituciones básicas de lo que es el derecho al trabajo. Bajo esa premisa tenemos que recordar algunas ideas bastante importantes. Una de ellas es la que contiene el mandato constitucional respecto al derecho al trabajo, que es esa cualidad o esa facultad o esos derechos que tiene toda persona solo por el hecho de ser humano para poder gozar de la oportunidad de poder trabajar, para poder disponer de lo que se llama un salario para satisfacer sus necesidades básicas día con día. El derecho laboral es esa área del derecho, es esa rama del derecho que comprende todas las instituciones, principios, normas y procesos que rigen la relación entre patrono y trabajador. Bajo esa línea inicial tenemos que recordar que rige esa voluntad tanto del derecho adjetivo del derecho laboral, también el derecho individual del trabajo, tanto sustantivo como adjetivo, y por último las normas administrativas del trabajo. A lo largo del curso hemos visto algunos principios. Estos principios son conocidos como principios ideológicos del derecho laboral. Básicamente son 9 principios. Tenemos también los principios de justicia social y otros principios que están comprendidos a lo largo del Código de Trabajo y leyes laborales en especial. Cuando nosotros en la Facultad de Derecho se nos enseñaba, por ejemplo, el principio de jerarquía constitucional, era común que nosotros nos recordásemos de la famosa pirámide de Hans Kelsen, en la cual ninguna norma podía ser contraria o contravenir los preceptos constitucionales que estos estaban establecidos respecto a las relaciones subordinadas de las leyes que existían en materia general. Pero hay una excepción, y esta excepción es la que radica respecto a lo que es el derecho laboral. Les voy a poner un ejemplo bastante sencillo. La Constitución Política de la República establece que la cantidad de horas mínimas de acuerdo a la jornada ordinaria de trabajo es de 48 horas semanales. Respecto a esa premisa, el Código de Trabajo establece que para la jornada diurna ordinaria de trabajo son 44 horas efectivas de trabajo. En ese orden de ideas es bastante común pensar que lo correcto es tomar lo que establece la Constitución, pero básicamente lo correcto es lo que sea más favorable para el trabajador. Para todo estudiante de derecho, el derecho laboral es base y toral para poder comprender todas las instituciones básicas que existen en materia general, porque son preceptos, principios y procesos bastante sencillos y establecidos que se unen y concatenan una relación para alcanzar el eje efectivo de lo que es la ciencia del derecho. Hoy vamos a ver un tema bastante interesante y es el tema que habla acerca de los trabajos sujetos a regímenes especiales. No vamos a abordar todos por cuestión de tiempo, pero nuestro Código de Trabajo, el decreto 1441, establece algunos principios básicos. Recuerden ustedes que un decreto es una ley que ha pasado por el procedimiento legislativo. Ese procedimiento legislativo que está contenido en nuestra Constitución política a través de la presentación, iniciativa, discusión, aprobación, promulgación, para entrada a vigencia de una ley como tal. Anteriormente al Código de Trabajo se le conocía como el Decreto 330. La historia nos indica que básicamente este decreto fue propuesto y engavetado, y antes de su promulgación fue nuevamente retomado y de manera íntegra salió y se publicó para nuestro ordenamiento jurídico. Una de las características bastante elementales del derecho laboral es que no existe un código procesal del trabajo. Hay varias iniciativas en las cuales se pretende que exista un código procesal del trabajo como tal. De manera supletoria, utilizamos, si no está previsto dentro del mismo código de trabajo, el código procesal civil y mercantil. Bueno, damas y caballeros, vamos a iniciar código en mano. ¿Qué trabajos especiales menciona nuestra ley? Tenemos el trabajo agrícola y ganadero, tenemos el trabajo de mujeres y menores de edad, tenemos el trabajo a domicilio, tenemos el trabajo de transporte, el trabajo de aprendizaje y el trabajo en mar y vías navegables. Para entender esta connotación tenemos que recordar que respecto a las jornadas de trabajo, el Código de Trabajo establece tres. Estas serían la jornada diurna, la jornada nocturna y la jornada mixta.
La regla inicial de estas jornadas establece que en la jornada diurna no se va a poder trabajar más de 8 horas al día, en la jornada mixta más de 7 horas al día y en la jornada nocturna más de 6 horas al día, con la excepción de las horas extras y salvo en contrario, bajo la premisa elemental de la naturaleza del trabajo, que pueda extenderse hasta un total de 12 horas al día. Pero nuestro código y nuestro país también prevé ciertos trabajos que por su naturaleza y por la costumbre y por la forma en que nosotros nos hemos guiado a través de la historia, son de carácter especial. El primero de ellos es el trabajo de los trabajadores campesinos. En este sentido, el artículo 138 del Código de Trabajo establece quiénes son los trabajadores campesinos. Estos son los peones, los mozos, los jornaleros, los ganaderos, cuadrilleros y otros análogos que realizan en una empresa agrícola o ganadera los trabajos propios y habituales de esta. Hay que reconocer que Guatemala es un país eminentemente agrícola. De hecho, la gran exportación de la mayor cantidad de recursos económicos del país radica en el sector agrícola, eminentemente y principalmente. Bajo esa premisa existen las grandes extensiones de tierra que han básicamente tenido la oportunidad de tener sembradíos, de tener ganadería y de tener esa fuente de ingreso para gran sector de nuestra población. Respecto al trabajo de campesinos, es importante hacer una cápsula informativa. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social atiende que existen dos circunscripciones departamentales que rigen el salario vigente en Guatemala. Tenemos el C1, que básicamente es el salario que comprende todos los trabajadores que están dentro del departamento de Guatemala. Es decir, todos los municipios que convergen dentro del departamento de Guatemala van a tener cierta cantidad de salario mensual establecido a través de lo que se conoce el salario mínimo vigente como mínimo, porque partiendo del salario mínimo vigente se tendrían que tener las relaciones contractuales que van a regir entre patrón y trabajador. También existen básicamente tres actividades económicas que rigen el salario en Guatemala. Tenemos el sector agrícola, el sector no agrícola y el sector exportador y de maquila. Cada año, en base a las comisiones nacionales del salario, en conjunto con empresarios, con delegados del Ministerio de Economía, se acuerda cuánto va a ser el salario vigente que va a regir el siguiente año para el sector de Guatemala y de todos los trabajadores. Particularmente este sale a través de un acuerdo gubernativo, más o menos sale publicado los últimos 15 días del año calendario para que entre vigente el salario vigente para el año establecido. Si usted quiere conocer, por ejemplo, cuál es el salario vigente para la circunscripción departamental y la actividad económica, es bastante sencillo. Podemos irnos a la página del Ministerio de Trabajo y ahí va a aparecer cuál va a ser el salario que se va a tener. En ese sentido, cuando nosotros retomamos el tema del trabajo campesino, es importante tomar en consideración que fuera de los mencionados en el artículo 138, la mayoría de fincas o de empresas agrícolas tienen otros trabajadores a su cargo, siendo estos pueden ser contadores o trabajadores administrativos. A ellos hay una excepción sobre cómo se les va a efectuar su pago. En el artículo 138, literal, segundo párrafo, menciona esta acotación. La definición anterior no comprende a los contadores ni a los demás trabajadores intelectuales que pertenezcan al personal administrativo de una empresa agrícola o ganadera. Nuestro país es particular, el guatemalteco como tal es una persona que tiene deseo de trabajar, es una persona que sale adelante día con día y si no tiene una fuente de ingresos se reinventa para poder adquirirla. Particularmente en el trabajo campesino es natural y muy común que la mayoría de familias acompañan a los jefes de casa para poder tener un lugar donde vivir. Y básicamente los mismos familiares pertenecen a la fuerza laboral de las fincas, pero este se conoce con el nombre de trabajador coadyuvante o complementario. Si usted tiene su código de trabajo, yo recomiendo que arriba del artículo 139 coloque bajo la epígrafe el trabajador coadyuvante o complementario. Esto básicamente se le domina así al trabajador que desempeña y es desempeñado por mujeres o menores de edad que auxilian al trabajador campesino o jefe de familia en las labores propias de este.
Básicamente estos se consideran vinculados al patrono mediante un contrato de trabajo. En nuestro medio es común que cada finca o que cada granja tenga un representante del patrón. Y básicamente estos representantes son los peones o los que contratan a personas a su cargo para poder desarrollar actividades agrícolas. En este sentido, nuestra legislación establece quiénes pueden ser representantes del patrono o intermediarios. En el artículo 140 del Código de Trabajo establece quiénes pueden ser estos famosos representantes. Primero que nada, los que hayan sido habilitadores de jornaleros, los que se dediquen a promover o ejercitar algunas de las siguientes actividades: venta de bebidas o drogas, embriagantes o estupefacientes, líderes de gallo, juegos de azar y que hayan practicado el ejercicio de la prostitución. Ellos no pueden ser representantes del patrón. También los trabajadores al servicio del Estado o de sus instituciones, salvo que se trate de empresas agrícolas o ganaderas, propiedad de una u otras, o que estén bajo su administración. También tenemos los ebrios habituales y los que no demuestren de ser buenos antecedentes, costumbres ante la Inspección General de Trabajo, sin cuya autorización adscrita no puede ninguna persona actuar como representante del patrono o como intermediario de este. Básicamente, de manera expresa, se indica quiénes no pueden ser intermediarios, quiénes no pueden ser representantes del patrono, y este tiene una razón de ser. Y básicamente es que la persona intermediaria o representante del patrono es la persona de confianza que va a estar a cargo de un grupo de trabajadores que se van a dedicar al trabajo de campo. Cuando nosotros hablamos de los habilitadores jornaleros, esto está establecido en el artículo 140. En la literal A tenemos que recordar un poco de la historia. Guatemala, a través de su reforma agraria y durante muchas décadas en el aspecto histórico, tuvo ciertos conflictos a la hora de contratar a personas para desarrollar trabajos de campo. A tal extremo que tenemos la historia de la Fruit Company, donde se explotaba de manera sublime a los trabajadores campesinos. Pues básicamente durante la reforma liberal y gobierno de los cafetaleros se dedicaban a reclutar mozos para los latifundistas mediante engaños. ¿Qué es una persona latifundista? Básicamente los latifundistas eran dueños de grandes extensiones de terreno que contrataban a mozos para explotarlos en materia laboral de manera campesina, teniéndole condiciones deplorables para su desarrollo y su actividad laboral. ¿Qué necesitan los representantes del patrono campesinos para que se dedican al reclutamiento? Básicamente necesitan una carta poder que sea extendida por el dueño de la finca. Esta tiene algunas características: que sea renovada año con año. Y esta carta, además de lo que establece el artículo 141, tiene que extenderse por duplicado. Este duplicado tiene que remitirse a la Inspección General del Trabajo, y también tiene que tener el representante del patrono esta carta poder para poderla presentar, y año con año debe ser eh, renovada. Es importante tomar en consideración que la Inspección General de Trabajo es esa dependencia del Ministerio de Trabajo que tiene como labor principal observar, fiscalizar y ver y velar por el buen desarrollo de las actividades laborales que rigen entre las empresas y los particulares. Háblese del derecho que existe entre patronos y trabajadores para tener una condición de vida viable para su trabajo. Esta situación y respecto a nuestro medio es bastante curioso, porque es común tomar en consideración que la mayoría de trabajadores campesinos eh, van a desarrollar un trabajo de manera necesaria. Por ejemplo, en el tema de la costa existe el periodo de la zafra, donde básicamente van a cortar las cañas de azúcar durante periodos prolongados de tiempo. Es común que la mayoría de finqueros ofrezca un lugar donde puedan vivir las personas. Esto se estableció en el artículo 105, segundo párrafo del Código de Trabajo. Básicamente, al tenor de lo que establece este artículo, sí están obligados a proporcionar vivienda a sus trabajadores en los casos que establece la ley. Un ejemplo son los trabajadores agrícolas que tienen derecho a habitaciones que reúnan ciertas condiciones higiénicas. Si nosotros vamos al artículo 145, básicamente nos expresa este apartado. Los trabajadores agrícolas
Tienen derecho a habitaciones que reúnan las condiciones higiénicas que fijen los reglamentos de salubridad. Esta disposición debe ser impuesta por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en forma gradual a los patronos para que se encuentren en posibilidad económica de cumplir dicha obligación. Esta característica es bastante importante porque ustedes tienen que recordar la premisa existencial del tiempo de servicio, de las horas trabajadas, y por eso es que la naturaleza del trabajo campesino está sujeta a un régimen especial dentro del Código de Trabajo, porque tiene aristas o tiene características que diferencian el trabajo ordinario de una persona que trabaja generalmente en el sector no agrícola, porque la mayoría de los que no trabajamos en el sector agrícola tenemos un lugar de habitación, nos movilizamos día con día, tenemos un horario de ingreso, un horario de salida para poder presentarnos a nuestro trabajo. Muy bien. En este sentido, otro de los trabajos especiales que menciona el Código de Trabajo es el trabajo de mujeres y menores de edad. Esto es muy importante que lo tomen en consideración porque a pesar de que existe una posibilidad de que mediante muchos movimientos feministas se trate de luchar por la igualdad, principio de igualdad constitucional, de hacer lo mismo que un hombre, tenemos que comprender que la naturaleza física de la mujer, muchas veces en cuestión de fuerza, es diferente a la de un hombre. Entonces, el mismo Código de Trabajo establece ciertas garantías que pueden utilizarse en favor de las mujeres o de los menores de edad para tratar de compensar esa desigualdad que existe por fuerza principalmente, no por actividades intelectuales. En este sentido, es muy importante que tomen en consideración que cuando nosotros vimos o conocemos o comenzamos a leer aparte de las jornadas extras de trabajo, el mismo Código de Trabajo establece que todo trabajador tiene derecho a cierta cantidad de horas extras que deben ser pagadas proporcionalmente como mínimo sobre el 50% del salario fijado en ley. Es decir, esta fórmula es bastante sencilla porque la cantidad de horas que gana una persona o el salario que gana por día se divide dentro de 8 dependiendo de la jornada. Puede estar dividido dentro de 8 si es jornada ordinaria, dividido dentro de 7 si es jornada mixta o dividido dentro de 6 si es jornada nocturna. Nos va a representar cuánto dinero gana un trabajador por hora. Y naturalmente, si nosotros tomamos como base el salario mínimo, en Guatemala existe una media de la hora al día de más o menos entre 15 y 17 quetzales. Entonces, a manera rápida se los comento. Y por eso es que es común que muchos connacionales migren a otros países para tratar de ganar de una manera un poco más efectiva para solventar los gastos que tienen en su casa. El Código de Trabajo de manera expresa indica que los menores de edad pueden trabajar a partir de los 14 años. Hay que hacer una aclaración. Se ratificó el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo y también se ratificó mediante el Acuerdo Ministerial 261-2019, donde hubo una variación. Cada vez que ustedes lean que establece que la edad mínima para trabajar es de 14 años, esta modificación estriba en que va a ser de 15 años. Y esto es muy importante porque que lo tomen en consideración porque se menciona en varios apartados del Código de Trabajo que la edad mínima para poder trabajar es de 14 años, pero con la salvedad que yo les estoy indicando, radica en 15 años como tal. Cuando en su momento se podía gestionar ante la Inspección General del Trabajo el trabajo especial para los menores de edad, se podían hacer algún tipo de gestión para poder trabajar de manera extraordinaria. Esto ya no es posible porque esta ratificación está establecida en este acuerdo que les mencioné, el 260-2019. También hay prohibiciones expresas, básicamente, que establece el Código de Trabajo a través de nuestra legislación, que prohíbe terminantemente que se aplique para mujeres y para menores de edad. Uno de ellos está establecido en el artículo 148 y literalmente a mí me encanta cómo inicia este artículo porque al tenor del mismo indica se prohíbe y básicamente se prohíbe a quién. Tácitamente expresa que se prohíbe a los patronos. Número uno, el trabajo en lugares insalubres y peligrosos para mujeres y menores de edad. También el trabajo nocturno y la jornada extraordinaria de los menores de edad, es decir, que en la jornada mixta sí se puede trabajar para los menores de edad.
También el trabajo diurno de los menores de edad en cantinas u otros establecimientos análogos en que se expendan bebidas alcohólicas destinadas al consumo inmediato y el trabajo de los menores de 14 años. Obviamente esto sufrió una reforma a través del Acuerdo Ministerial 260-2019. Estas provisiones básicamente tienen una razón de ser y es proteger de manera existencial la relación que existe laboralmente entre patronos y trabajadores. Muy bien, es común también que cuando se oferte un trabajo, y esta es una provisión expresa bastante curiosa que tiene y menciona nuestro código, hacer determinadas publicaciones que atiendan a características especiales, atendiendo a alusión de raza, sexo o de manera secuencial por una característica, por el estado civil. En nuestro medio, y esto se los menciono mucho a los patronos, tienen que tener mucho cuidado cuando hagan una oferta de trabajo. Uno no tiene que ser tan específico cuando la costumbre ha permitido que un trabajo intelectual, por ejemplo, oficinista, lo pueda cumplir cualquier persona. En este sentido, el artículo 151, literal A, habla bastante claro acerca de lo que es la provisión a los patronos. Por ejemplo, este literal establece anunciar por cualquier medio sus ofertas de empleo, especificando como requisito para llenar las plazas el sexo, raza, etnia y estado civil de la persona, excepto que por la naturaleza propia del empleo, este requiera de una persona con determinadas características. En este caso, el patrono deberá solicitar autorización ante la Inspección General de Trabajo y la Oficina Nacional de la Mujer para emitir la publicación determinada. Literalmente es bastante curioso hacer diferencia entre mujeres solteras y casadas y con responsabilidades familiares para los efectos del trabajo. Cuando se hacen entrevistas de trabajo es común notar que en ciertas ocasiones el entrevistador pregunte si está casado o está soltera. Nuestra legislación es clara al expresar que esto tiene que irse quitando porque básicamente mismas condiciones, mismas oportunidades laborales bajo el principio de igualdad salarial. Cuando una mujer está embarazada, tiene un derecho que se conoce con el nombre de derecho de inamovilidad. Básicamente, la inamovilidad que goza una mujer embarazada trabajadora es de carácter garantista dentro de nuestra legislación. Ningún patrón puede despedir a una mujer que esté en estado de gestación. Y hay una excepción, obviamente, las causales directas que establece el mismo Código de Trabajo, que tienen que ser dilucidadas ante el Ministerio de Trabajo o ante juicio, ante tribunal competente, mediante sentencia firme ejecutoriada, ya se puede finalizar la relación laboral de una persona que básicamente vede o, o, o hable mal o menoscabe la esencia de la empresa. Tienen que tomar en consideración que hay causas justas que establece el Código de Trabajo. Estas están establecidas en el artículo 77. Y si usted quiere conocer más de cuáles serían esas causas justas para poder dar por finalizada la relación del trabajo por parte del patrono, es oportuno que anote ver el artículo 77 del Código de Trabajo. En ese orden de ideas, la regla elemental sería no se puede despedir a una mujer que esté embarazada o en estado de gestación, salvo que haya incurrido en alguna de las causales del artículo 77 y que estas causales hayan seguido el trámite correspondiente ante los tribunales de trabajo y haya una sentencia que ratifique esa oportunidad de poder despedir a la persona que está siendo despedida. Acá, ¿a partir de qué momento goza de esa inamovilidad una persona que está embarazada y hasta qué tiempo? En el artículo 151 literal de nos habla de manera expresa cuándo se goza de ese momento de inamovilidad. Y básicamente se da desde que se da el aviso al patrón, quedando provisionalmente protegida desde ese momento. No obstante, debe presentar durante los 2 meses siguientes y aportar una certificación médica de su estado de embarazo para su protección definitiva. Es común que en nuestro medio, y esto es para las damas que observan esta presentación, una mujer generalmente no le gusta anunciar que está embarazada. Muchos aspectos culturales, societarios, ideológicos.
Pero si usted tiene la duda razonable o ya se ha hecho la prueba de embarazo casera, lo más prudente es que informe a su patrono para gozar del derecho de inamovilidad. En este sentido, pues planteábamos una pregunta bastante curiosa. ¿Qué piensa usted? ¿Es necesario dar el aviso para gozar de esta protección? Y veamos al tenor de lo que establece el Código de Trabajo, pero también lo que ha expresado la Corte de Constitucionalidad. Aunque el Código de Trabajo indique tal formalidad, la Corte de Constitucionalidad ha establecido que la mujer embarazada o en periodo de lactancia tiene derecho de gozar de una protección especial de su trabajo. La Constitución, las leyes y los tratados internacionales imponen al Estado y a la sociedad la obligación de respetar los derechos que tiene la mujer en embarazo o embarazada o en periodo de lactancia y a gozar de una estabilidad laboral. En este sentido, la Corte de Constitucionalidad ha tenido bastantes sentencias que ha desarrollado de manera eh, amplia estas características. Una de ellas es la 1466-2008, la 1936-2011, la 1806-2011, la 3608-2011. En este sentido, si usted es estudiante de Derecho, las puede buscar. La mayoría de sentencias emitidas por la Corte están digitalizadas o en la propia página de la Corte de Constitucionalidad. Y aunado aquí a lo que yo les comentaba, sí se puede despedir a una persona en estado de gestación y lactancia, pero obviamente si existe una causa justa. Esto está establecido en el artículo 151. En principio no se puede despedir a una persona que está en estado de gestación, ya que goza de inamovilidad. No obstante, el patrono puede gestionar el despido ante los tribunales de trabajo, para lo cual deberá comprobar la falta y no podrá hacer efectivo el despido hasta no tener la autorización expresa y por escrito del tribunal respectivo. En este sentido, existe un trámite para poderlo realizar. Este trámite de autorización generalmente, aunque no sea expresado en ley, se lleva a cabo a través de la vía de los incidentes. En dado caso, un patrono despide a una mujer que está en estado de gestación o periodo de lactancia, en este sentido, la mujer puede acudir a los tribunales de trabajo y ejercitar su derecho a reinstalación. Y esta reinstalación va a llevarse a cabo en el trabajo y la actividad laboral que venía desempeñando y tendrá derecho a que se le paguen los salarios dejados de devengar durante el tiempo que estuvo sin laborar. Es decir, promueve su reinstalación, pago de salarios y demás prestaciones dejadas de percibir. Y aquí es importante que nosotros hagamos una salvedad. Los irrenunciables de ley son básicamente los siguientes: el bono 14, el aguinaldo, las vacaciones, el bono incentivo. Es decir, cuando una persona finaliza su relación laboral, yo renuncio. Tiene derecho a estos de manera proporcional, pero si existe una causa injustificada por la cual usted lo despidieron, tiene el tiempo prudencial de 30 días para acudir a ejercer valer sus derechos y uno de ellos dentro del petitorio o en el pliego de peticiones puede ser que se le paguen los daños y perjuicios, los salarios caídos y en sus momentos algunos pueden pelear la reinstalación como tal. El derecho laboral es bastante garantista entre patronos y trabajadores y por ende es una de las pocas áreas en derecho laboral que la prueba recae sobre el patrono y esto se conoce como la inversión de la carga de la prueba, es decir, todo lo que presume el trabajador tiene que comprobarlo el patrono como medio de prueba. Y esto es bastante característico porque en la mayoría de procesos de las otras áreas del derecho es común que la persona que está invocando un derecho presente sus pruebas. En cambio, en materia laboral, el encargado de validar lo que se está pidiendo es el patrono como tal. Este trámite se va a llevar a cabo mediante juicio ordinario y básicamente cuando ya se lleva a cabo, pues está mediante sentencia firme. El periodo posparto y preparto es una garantía básica que tiene nuestra legislación. Si nosotros nos vamos al artículo 152, hay bastantes aristas que son bastante curiosas respecto al derecho que goza la mujer en el periodo prenatal y postnatal por parte de una madre trabajadora. Básicamente, la madre trabajadora gozará de un descanso retribuido con el 100% de su salario durante los 3 días que precedan al parto y los 54 días siguientes. Es decir, tiene un total de 84 días que puede gozar para tener ese vínculo con su hijo menor de edad y de esa manera
poder cuidar durante las primeras semanas de vida de manera sucinta. En este caso, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y bajo el principio de seguridad social tenemos que recordar que es la única salvedad donde le pagan el 100% del salario ante la suspensión de labores. La suspensión de labores puede ser a tiempo parcial, por accidente, si es por accidente, de manera proporcional. Usted, si es trabajador, tiene que tomar en consideración y tiene que ser muy cuidadoso y preguntar a las autoridades patronales si están pagando la cuota patronal, si le están haciendo los descuentos que corresponde a usted como trabajador para gozar de los beneficios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y aquí, en paralelo, podemos hablar de una figura que se conoce con el nombre de la indemnización. Básicamente, la indemnización es el pago proporcional que tiene que otorgar el patrono por cada año laborado si despide al trabajador sin causa justificada. Aunque la ley no lo expresa, cada trabajador, si no hay causa justa que lo despida, tiene derecho a un mes de salario por cada año laborado. En este sentido, naturalmente, como todo aspecto médico y fisiológico, cada cuerpo es diferente. En dado caso, no se logre a llevar a cabo el alumbramiento mediante un aborto no intencional, la misma ley establece que hay un periodo para que pueda gozar la mujer que no pudo tener a su hijo de manera proporcional. Este caso se debe reducir a la mitad y también lo establece el artículo 152, literal C del Código de Trabajo. Vamos a leer 152 C literal del Código de Trabajo. Si se trata de un aborto no intencional o de parto prematuro no viable, los descansos remunerados que indica el inciso A de este artículo se deben reducir a la mitad. En el caso que la interesada permanezca ausente de su trabajo un tiempo mayor del concedido a consecuencia de enfermedad que según certificado médico deba su origen al embarazo o al parto y que la incapacite para trabajar. Ella conserva el derecho a las prestaciones que determinan el inciso B anterior durante todo el lapso que exija su restablecimiento, siempre que éste no exceda de 3 meses contados a partir del momento en que dejó sus labores. También es muy importante que nosotros le demos lectura a al literal de este articulado porque mencionan qué es lo que pasa con los asuetos y los feriados. Un asueto es un día de descanso que conmemora una fecha importante de la sociedad que se debe pagar al trabajador, mientras que el feriado es el día de conmemoración de la festividad patronal del municipio, que habla respecto a los asuetos. Los días de asueto y de descanso semanal y las vacaciones que coincidan dentro de los descansos que ordena este artículo deben pagarse en la forma que indica el capítulo cuarto del título tercero, pero el patrono queda relevado durante el tiempo que satisfaga dichas prestaciones de pagar lo que determina el inciso B que precede, es decir, el 100% que establece el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En nuestra sociedad no existe la cultura de adopción, pero hay casos, y de hecho hay un estudio que a mí me llamó poderosamente la atención. Hace algunos meses salió una publicación en nuestro diario, en su edición dominical, en la cual establecía que la cantidad de divorcios había aumentado para el año 2024 e inicios de 2025 y la cantidad de matrimonios había disminuido y por ende también la cantidad de personas que desean tener una familia iba en detrimento. Hoy por hoy existen instituciones que están hasta cierto punto alarmadas bajo el régimen existencial de que la familia es el eje y núcleo de la sociedad. La cultura de adopción está latente, es una opción, y si en dado caso una pareja decide adoptar a un niño menor, la misma ley es bastante curiosa en la cual establece de la figura de un periodo de adaptación que puede gozar la madre de familia para tener con la persona que adoptó, con el niño que adoptó. Esto está establecido en el artículo 152, literal F. La trabajadora que adopte un menor de edad tendrá derecho a la licencia posparto para que ambos gocen de un periodo de adaptación. En tal caso, la licencia se iniciará a partir del día inmediato siguiente a aquel en que se haga la entrega del menor. Para gozar de ese derecho, la trabajadora deberá presentar los documentos correspondientes en que se haga constar el trámite de adopción.
Curioso esta situación, pero recuerden también que nuestra legislación es bastante garantista. Además de ese periodo pre y post, también las madres de familia tienen derecho a 2 medias horas de lactancia durante el día. Estas pueden ser acumulables, pues, pueden juntarse a hacer un total de 1 hora. Y en este sentido ya quedaría a discreción si las toma antes o después de su jornada laboral. En este sentido, es un acuerdo que se tiene que tener entre patrón y trabajador para poder llegar a un buen puerto y así no afectar también las obligaciones laborales que pueda llegar a tener la misma. Este cómputo se inicia desde el momento, se debe computar a partir del día en que la madre retorna a sus labores y hasta 10 meses después, salvo que por prescripción médica se deba prolongar. Se podrá prolongar únicamente 2 meses más, es decir, si lo tomamos taxativamente, el periodo de lactancia del cual tiene derecho una madre de familia es de 1 año. El asidero legal está en el artículo 153 y el artículo 3 del reglamento para el goce del periodo de lactancia. Nuestra legislación, principalmente en materia laboral, también preveyó una característica que no muchas empresas ofertan a sus trabajadoras. Básicamente esta garantía, son pocas las que la tienen, pero en el artículo 155 menciona que todo patrono que tenga a su servicio más de 30 trabajadoras queda obligado a condicionar un local a propósito para que las madres alimenten sin peligro a sus hijos menores de 3 años y para que puedan dejarlos ahí durante las horas de trabajo bajo el cuidado de una persona idónea y pagada por aquel, es decir, la figura de la guardería. Está previsto, no se lleva a cabo muchas veces, pero es una buena oportunidad si usted le gusta el derecho de trabajo y si está trabajando en su tesis, también para que lo pueda llevar a cabo. Básicamente estas son las generalidades de estas dos características de regímenes especiales del trabajo. Hoy miramos el trabajo agrícola y ganadero, trabajo de mujeres y menores de edad, y la próxima semana vamos a estar viendo el trabajo a domicilio, trabajo doméstico, trabajo de transporte, trabajo de aprendizaje y trabajo en el mar y vías navegables. El derecho laboral es bastante interesante y es bueno siempre aprenderlo para que lo tomen en consideración. En este sentido, termino la transmisión en vivo que tengo en Facebook y me quedo con los que estamos en Zoom. Bien, damas y caballeros, ¿cómo están? Gusto saludarles. Hola, licenciado, ¿cómo le va? Ahí me dejaron solito ustedes, yo quería que hablaran.